Estimado compañero, muy bien, ¿qué hay? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. ¿Todo bien también? Ahorita no. Muy buenos días. Oye, hasta la otra. Muy buenos días tengan todas y todos, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación. He convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado, a efecto de celebrar la sesión semanaria correspondiente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la secretaria diputada María Elvira González Anchondo se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, presidente. Diputado Fernando Reyes Ramírez. Presente. Diputado Luis Javier Mendoza Vázquez. Diputada María Elvira González Anchondo. Presente. Diputada Gloria Porras Valles. Diputada Mayra Díaz Guerra. Diputado Enrique Licón Chávez. Presidente, le informo que se encuentran 5 diputados presentes. Gracias, diputada. Existiendo el quórum legal, se abre la sesión del día 21 de septiembre del año 2015, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, le voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. 1. Aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 2. Lectura de correspondencia. 3. Asuntos en cartera. 4. Presentación de iniciativas de decreto o puntos de acuerdo a cargo de diputado Rogelio Loya Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Diputada María Eugenia Campos Galván, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Diputada Ana Lilia Gómez Licón, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Diputado Eloy García Tarín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y asuntos generales a cargo del diputado Luis Javier Mendoza Valdés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Si es de aprobarse, favor de emitir su voto de la manera acostumbrada. Se aprueba el orden del día. Solicito a la secretaria diputada María Elvira González Anchondo verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior, la cual por toda oportunidad fue distribuida a los señores legisladores. Gusto, diputado presidente. Pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión anterior. Diputado presidente, le informo que no existe ninguna objeción en cuanto al contenido del acta anterior. Si es así y si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba. Damos la más cordial bienvenida a esta sesión a la diputada Laura Domínguez Esquivel, a la diputada Miriam Marlet Rodríguez, al diputado Eloy García Tarín, a la diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, al diputado Elías Humberto Pérez Mendoza y a la diputada María Eugenia Campos Galván. Asimismo, se asienta que la diputada integrante de esta mesa, la diputada María de Guerra, está presente. Solicito a la secretaria diputada María Elvira González Anchondo verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los legisladores y legisladoras si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Informo a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado. Siendo así, le solicito a la diputada se sirva a otorgarle el trámite que corresponde. A continuación, solicito a la secretaria diputada María Elvira González Anchondo pregunte a las diputadas y diputados si tienen conocimiento de los asuntos en cartera. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputados si todos han tenido conocimiento de los asuntos de cartera a favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo, diputado presidente, que todos han tenido
en conocimiento del documento correspondiente. Gracias, diputada. Esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos en cuestión. Continuando con el siguiente punto del orden del día, les informo que comunicó a esta presidencia con la debida oportunidad su interés de presentar iniciativa el diputado Rogelio Loya Luna, la diputada María Eugenia Campos Galván, la diputada Ana Lilia Gómez Licón, el diputado Eloy García Tarín. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Campos Galván. Gracias. Buenos días, estimados diputados y diputadas. Honorable Diputación Permanente, medios de comunicación que nos acompañan. Presente. Quien suscribe la diputada a la 64ª Legislatura Constitucional e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, fracción primera de la Constitución local, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, someto a consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con carácter de decreto que pretende adicionar una fracción décima y modificar el párrafo último del artículo 224 del Código Penal del Estado relativo a sancionar como fraude específico a los contratistas o servidores públicos responsables de las obras inconclusas. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Indudablemente, toda obra constituye un avance de interés social y económico e incluso cultural, toda vez que a partir de su operación posibilita un cambio sustantivo en las condiciones de vida de las personas. Tales cambios deben de ser considerados como positivos en la medida en que se generen en la sociedad la satisfacción de diversas necesidades comunes. En efecto, la construcción de una carretera, de un hospital, de un puente, generan en la sociedad grandes expectativas de progreso, tanto material como social, produciendo en sus promotores un gran reconocimiento social. En contrasentido, una de las peores inversiones de las administraciones públicas, federales, estatales o municipales, indudablemente, son aquellas destinadas a obras que quedan inconclusas o también denominadas elefantes blancos, como se denominan, y todos lo sabemos, en el argot popular, en virtud de que estas son obras inservibles. Es inverosímil e irresponsable que millones de pesos se vayan a la basura por falta de cuidado y por falta de interés por parte de las empresas constructoras o por los mismos servidores públicos que muchas veces dejan los proyectos a su suerte. Innumerables podrían ser sus razones: falta de liquidez para el pago a los contratistas o para su culminación, o bien por cuestiones de índole político que conlleva abandonarlos y mejor iniciar otros. Así pues, las obras paralizadas que se abandonan sin mayor explicación, así como las que no se terminan en el plazo que se pactaron, perjudican no solo a las arcas públicas, sino en algunas ocasiones también complica el tránsito vehicular, comerciantes que ven mermadas sus ventas, además de espacios o infraestructura que se convierten en un inminente riesgo para la integridad física de la población al existir focos de infección, cables sueltos, hoyos, zanjas, donde cualquiera puede caer, y aunado a esto, se presta a que personas cometan ilícitos en estos lugares. La de la Voz considera importante que se realicen nuevos proyectos, pero que a la par se culminen las obras pendientes, porque no se puede jugar con la esperanza de la gente, con el dinero público, el cual debe de ejercerse y protegerse con mayor responsabilidad, bajo los principios de transparencia y de rendición de cuentas, y sobre todo con los postulados que rigen la actividad administrativa desde el inicio, culminación y ejecución de la obra. Bajo este tenor, ninguna obra debe de abandonarse ni debe de retardarse. Ello en virtud de que se supone que ya se hicieron todos los análisis, las proyecciones para su edificación, con la excepción de la presencia de fenómenos naturales o manifestaciones que no están en manos de los contratistas o de los mismos servidores públicos. Al respecto, me permito transcribir el artículo 16 que señala la Ley de Obras y Servicios relacionados con las mismas del Estado. Dispone que la planeación de la obra pública y servicios relacionados con la misma, los entes públicos deberán atender los siguientes. 2 puntos. Artículo 7, fracción 7. Prever las obras principales, así como las complementarias o accesorias, obras en proceso e inconclusas,
y las acciones necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las etapas que requieran para su terminación. Sin lugar a dudas, el incumplimiento de los contratos de obra pública constituye un hecho particularmente grave para el interés público, pues los recursos con los que se solventan este tipo de obras provienen del dinero de todos. Es un recurso público destinado al beneficio de la comunidad. Por lo tanto, es importante salvaguardar su correcto uso. Compañeros y compañeras legisladoras, es menester corregir desaciertos y tomar las medidas para que las autoridades mejoren en breve las políticas públicas en este caso que me ocupa. Por ello, con el ánimo de allanar caminos en este tema, la presente iniciativa versa en el sentido de reforzar nuestra legislación punible para incorporar como delito específico de fraude a quien incumpla con los términos contractuales respecto a la ejecución de la obra contratada. Asimismo, se agrava la pena en una tercera parte, destacando que este ilícito se perseguirá de oficio, a fin de que cualquier particular esté en aptitud de denunciar. En suma, estima que sí se justifica y es estrictamente necesario la intervención del derecho penal en el caso que nos ocupa, ya que estamos en la presencia de un asunto de utilidad social general. Es mérito de lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos invocados en el presente decreto, artículo único. Se adiciona una fracción décima y se modifica el párrafo último del artículo 224 del Código Penal del Estado para quedar en los siguientes términos. Artículo 224. Fracción décima. Incumpla con los términos contractuales respecto a la ejecución de la obra pública contratada. En el supuesto de las fracciones novena y décima, la pena de prisión se incrementará hasta en una tercera parte de la prevista en el artículo 223. La conducta referente a la fracción décima se perseguirá de oficio. Transitorio, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado a los 21 días del mes de septiembre del año 2015, atentamente la de la voz, diputada María Eugenia Campos Galván. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Rogelio Loya Luna. Gracias, con mucho gusto, además. Gracias, diputado. Estoy muy amable. Buenos días, diputados. Honorable Diputación Permanente presente. El suscrito en mi carácter de diputado a la 64ª Legislatura del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 57, 58 y 68, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, acudo ante esta elevada asamblea a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto para reformar el artículo 174 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en materia de antecedentes penales, ello al tenor de la siguiente exposición de motivos. Indudablemente, uno de los temas primordiales dentro del ámbito de reinserción social y del ámbito laboral son los antecedentes penales de las personas que cometieron un delito. En el problema de la reinserción social concurren varios factores, entre ellos que podemos mencionar. En primer lugar, el alto índice de hacinamiento. Es increíble pensar que en algunos centros penitenciarios puedan vivir seres humanos de una manera digna que los ayude a obtener hábitos que los lleven por el buen camino, el cual es ser productivos en una sociedad cada vez más competitiva y discriminativa. En segundo lugar, está la inadecuada política criminal que tiene el Estado. No es increíble que el Estado solo se preocupe con encerrar y no por educar a los internos en los centros penales. Los instrumentos internacionales en materia nos indican la forma de incorporar a los reos a la sociedad, manifestando lo siguiente: el fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Solo se alcanzará este fin si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente, una vez liberado, no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.
que para lograr este propósito debe el régimen penitenciario emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades de tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer. Es conveniente que antes del término de la ejecución de una pena o medida se adopten los medios necesarios para asegurar al reo un retorno progresivo a la vida en la sociedad. Este propósito puede alcanzarse, según los casos, con un régimen preparatorio para la liberación, organizado dentro del mismo establecimiento o en otra institución apropiada, o mediante una liberación condicional bajo una vigilancia que no deberá ser confiada a la policía, sino que comprenderá una asistencia social eficaz. Del mismo modo, el Estado tiene deber de dar a conocer las reinserciones a la sociedad. No termina con la liberación del recluso. Se deberá disponer, por consiguiente, de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces de prestar al recluso puesto en libertad una ayuda penitenciaria eficaz que tienda a disminuir los perjuicios hacia él y le permitan readaptarse a la comunidad. Obviamente que en Chihuahua hemos avanzado en esta materia, sin embargo, aún queda mucho por hacer. Cabe resaltar que en septiembre del 2013, mediante el decreto número 1388-2013, publicado en el periódico oficial del Estado número 22 del 15 de marzo del 2014, se llevó a cabo una reforma importante en materia de reinserción social, íntimamente vinculado con los antecedentes penales del reo. Dicha reforma consistió en adicionar un nuevo título noveno a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en las que con los artículos 174 al 177 se establece la forma en la que los consejos interdisciplinarios de oficio o a petición de parte podrán emitir un informe al patronato de ayuda a liberados, en el que por medio de un estudio científico demuestre que el beneficiado se encuentra en posibilidades de ser reintegrado a la vida en sociedad, recomendando en su caso omitir en la constancia de antecedentes penales información relativa a este, para lo cual el beneficiario deberá presentarse ante el patronato con una periodicidad determinada. El suscrito estima plausible la reforma en comento, en virtud de que hoy por hoy el liberado por cualquiera de los beneficios previstos en la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, o habiéndose determinado su libertad definitiva, se podrán reservar sus antecedentes penales para efectos empresariales, siempre y cuando el patronato de ayuda para la reinserción social se lo haga del conocimiento a la Fiscalía del Estado. Y en otras palabras, hoy existe un procedimiento para que los reos que hoy se encuentran en libertad se les pueda reservar sus antecedentes penales y puedan ingresar al mercado laboral, situación que es en la especie no ocurría antes. Ahora bien, la presente iniciativa pretende fortalecer la reforma que nos ocupa y darle certeza jurídica a la misma, ello en virtud de que actualmente tanto el Consejo como el Patronato juegan un papel importante para la reserva de los antecedentes del liberado. Empero, ambos órganos no tienen un plazo cierto para la realización de sus encomiendas. El Consejo, por su parte, carece de términos para entregar el estudio al Patronato, y este a su vez para resolver sobre la procedencia o no de la reserva de los antecedentes penales, remitirlos a la Fiscalía. Entonces, pues, quien suscribe estima prudente incorporar plazos concretos, que en este caso sería 10 días hábiles para dichos órganos, y así darle certeza jurídica al procedimiento y estar en posibilidades de resolver a la brevedad la procedencia o no de la multicitada reserva de antecedentes. Por lo anterior expuesto y con fundamento en lo expuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución local, someto a la consideración de esta representación popular el siguiente proyecto de decreto. Único, se reforma el artículo 174 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales
para quedar redactado de la siguiente manera. El artículo 174, solicitud de reserva. Al otorgarse cualquiera de los beneficios previstos en esta ley o determinarse la libertad definitiva de oficio o a petición de parte dentro de los 10 días hábiles siguientes en que se actualice cualquiera de estas acciones, el Consejo emitirá un informe al Patronato de Reinserción Social conteniendo un estudio para demostrar que la persona puesta en libertad se encuentra en posibilidades de ser reinsertado a la vida en sociedad. En base a este estudio, el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social podrá conceder el beneficio al liberado, solicitando a la Fiscalía se reserve la información del antecedente penal en el certificado de antecedentes penales. Para efectos empresariales, el Patronato deberá resolver sobre la reserva a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes en que haya recibido el estudio por parte del Consejo. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. Económico. Aprobado que sea, túrnese en la Secretaría para que elabore la minuta en los términos en que habrá de publicarse, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo del Estado a los 14 días del mes de septiembre del 2015. Atentamente, diputado Rogelio Loy. Gracias. Luna. Y Luna. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis García Tarín. Gracias, diputado presidente. El suscrito Luis García Tarín, en carácter de diputado a la 64ª legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acuerdo a esta honorable representación popular, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 64, fracciones 1 y 2, 68, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar la Ley de Educación del Estado de Chihuahua para establecer como infracción de las instituciones que tienen autorización o reconocimientos de validez oficial de estudios y presten servicios educativos por no expedir certificados, constancias, diplomas, títulos en un plazo de 6 meses computados a partir del día en que el interesado haya cumplido con los trámites y requisitos para que inicie el proceso de expedición de lo mismo. Lo anterior sustentado al tenor de la siguiente exposición de motivos. En nuestra entidad se han presentado diversos casos de egresados de universidades particulares y escuelas públicas que refieren un retraso en la expedición de sus títulos profesionales, lo que en ocasiones provoca que los exalumnos pierdan oportunidades de trabajo o afecte trámites que son inherentes a la presentación de este documento. De acuerdo a la Ley Estatal de Educación, en su artículo 13, corresponde precisamente a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Estado, en la fracción 27, otorgar, negar o revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de profesionales de la educación básica, tomando como criterio para tal efecto los lineamientos establecidos en la Ley General de Educación, en la presente ley, que es la de educación, y los reglamentos relativos. Asimismo, en el 28, otorgar, negar o revocar reconocimientos de validez oficial a los particulares que imparten educación distinta a la mencionada en la fracción anterior. En la 29, expedir constancias, certificados de estudio, otorgar diplomas, títulos o grados académicos de acuerdo a las disposiciones legales establecidas para tales efectos. Esto tiene como objeto señalar en esta parte la facultad del Gobierno del Estado y de manera particular a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte para brindar reconocimiento, validez de estudios y la propia certificación en la culminación de estudios. Es dado el caso y solicito hacer algunos comentarios, presidente, si me lo permiten, y que sea inscrito tal cual se entrega la iniciativa en el libro de debate. Se afecta a hacer algunos comentarios sobre el tema. Adelante, diputado. Gracias.
Es de todos conocidos y desafortunadamente es reiterativo la denuncia que en las menos de las ocasiones se hace pública de parte de egresados de instituciones públicas y privadas, particularmente de algunas públicas, que llegan a tardar años en entregar los títulos a los egresados en el caso de la educación superior y en algunos casos las constancias o certificados en algunos grados menores. Voy a señalar algunos casos concretos particulares que han trascendido a la opinión pública, pero no son estos los únicos. El 24 de marzo del 2011, 250 egresados de la Universidad Interamericana del Norte denunciaron que habían sido defraudados por la dirección de la escuela al recibir el pago para la tramitación de cédulas profesionales sin cumplir un plazo de 2 años con la expedición de estas. La misma universidad se presentó un caso similar el 14 de febrero de 2014, donde egresados denunciaron tener entre 2 y 5 años esperando a que les fuera entregado su título profesional. Los graduados de las licenciaturas en Derecho y Asuntos Internacionales, de Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico, entre otros, afirmaron que tras cubrir económicamente los conceptos del título, cédula federal y curso de titulación, no recibían en ese momento el documento que acreditaba su capacidad legal para ejercer su profesión. En ese caso, denunciaron que de parte de los directivos de la referida Universidad Interamericana del Norte solo recibían evasivas y una serie de argumentaciones que no le resolvían su asunto. En este mismo sentido, una de las causas que señalaban era que se había cambiado de denominación social. En este mismo sentido, el 14 de agosto de 2015, hace un mes, en la llamada Universidad de Estudios Avanzados, que es la nueva denominación social de la Universidad Interamericana, que había tenido exactamente los mismos problemas, hubo denuncias públicas de estudiantes que terminaron su carrera hacía 2 años, en el 2013, y afirmaron que habían entregado todos los requisitos suficientes para que la universidad les entregara su documentación que los acreditara como profesionistas. Las excusas y los pretextos que se les han generado por parte de la directiva de ninguna manera ha resuelto este problema, y acudieron a través de los medios de comunicación ante las instancias para que fueran auxiliados y se diera solución a este problema. Hay universidades también públicas o institutos públicos que han tenido este problema y que han trascendido a la opinión pública, y otras tantas más que en ese mismo sentido han tenido este problema. Por ello, y en virtud de que existe una laguna legal en la ley de educación a efecto de que pueda establecerse un plazo para que puedan ser expedidos y entregados a los que hayan cumplido con todos los requisitos legales para que se les otorgue sus constancias, su documentación de estudios, es esta iniciativa en primera instancia a efecto de que la Secretaría de Educación y Cultura pueda tener un elemento legal a través de la ley para que se sancione a quien no entregue la documentación referida a que acredite la culminación de estudios o algún título como profesionista, y no dejar en la indefensión a chihuahuenses que invierten su tiempo, su espacio en cursar una carrera
cursar algún nivel de estudios y que luego no ser resuelto de manera adecuada. Y lo que esto provoca, desde luego, es que estos profesionistas no obtengan alguna posición de trabajo por no contar con su título, con su cédula profesional, habida cuenta de que la gran mayoría de las profesiones requieren el ejercicio de la misma, el título y la propia constancia que se hace por la esfera federal. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo expuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, me permito someter a la consideración del Pleno el presente proyecto de decreto único. Se reforma el artículo 168, fracción sexta de la Ley de Educación para el Estado de Chihuahua para crear los siguientes términos. Artículo 168. Son infracciones de quienes tienen autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y prestan servicios educativos. Sexto, expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables, así como no expedirnos en un plazo de 6 meses computados a partir del día en que el interesado haya cumplido con los trámites y requisitos para que inicie el proceso de expedición de los mismos. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Económico. Aprobado que sea, túnese a la Secretaría para los efectos legales que correspondan, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 21 días del mes de septiembre de 2015. Atentamente, diputado Eloy García. Adelante, diputado. Bueno, nada más quisiera pedirle al diputado Tarín, si no tiene inconveniente, que me pueda sumar a su iniciativa. Gracias. Yo creo que es muy importante acelerar esos procesos y sobre todo que los estudiantes tengan con rapidez todos sus títulos universitarios. Adelante, diputado. Gracias, diputado. También, diputado, si puedo sumarme a su iniciativa. Gracias, diputado. Diputado. También. Pues, ya que estamos en eso, diputado, si me permite a mí también sumar. Entonces lo pasamos por hoy y frente a los... ¿Tiene interés en que así sea, diputado? No, no puede, tiene que estar por el trámite. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ana León. Buenos días, muchas gracias, Presidenta. Honorable Diputación Permanente presente, quien suscribe y diputada a la 64ª Legislatura Constitucional del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución local, acudo a presentar iniciativa de acuerdo para estar al ciudadano ingeniero Javier García Pacheco, presidente municipal de Chihuahua, que se abstenga de diseñar y o elaborar cualquier proyecto que incida en detrimento o menoscabo de uno de los parques emblemáticos de nuestra ciudad, el Parque Lerdo. Para hacerlo, me baso en los siguientes antecedentes. Recientemente fuimos sorprendidos por la noticia de que la autoridad municipal de Chihuahua había diseñado la construcción de un estacionamiento subterráneo en el lugar que alberga actualmente el Parque Lerdo. Resulta bochornoso que nuestras autoridades municipales desconozcan la historia de nuestro Parque Lerdo. Hacia el año 1805, el ayuntamiento de la ciudad acordó que se procediera a la plantación de una alameda en los terrenos inmediatos a la capilla de Santa Rita para que sirviera de centro de reunión y de descanso de los vecinos. El síndico del mismo ayuntamiento, don José Antonio Pérez Ruiz, fue comisionado para la ejecución de las obras acordadas y los primeros álamos se plantaron en febrero de ese mismo año. La Alameda Santa Rita, como se le llamó, cobró importancia desde el año 1826, por lo que el ayuntamiento se vio obligado a realizar trabajos de mejoría en ella. En el año 1838
se mandaron instalar los primeros asientos de mampostería y en 1856 se mandaron a renovar los que se encontraban deteriorados y a construir otros más. De igual forma, se instruyó para que se adecuara una luneta en la parte central y que ésta sirviera de espacio para los músicos que tocaban en los días de fiesta. La Alameda se convirtió en un parque público en el año de 1869, dándosele el nombre de Paseo El Porvenir. Años más tarde, tuvo arreglos de mejoría, entre los que destacan el kiosco en la glorieta central en 1894 y los arcos de acceso en 1899. Fue en el año de 1895 que, junto con el cambio radical en la nomenclatura de la ciudad, el Paseo del Porvenir cambió su nombre al de Parque Lerdo de Tejada, que lleva en la actualidad. En 1917 se mandó retirar la barda perimetral, dejando únicamente los accesos de cantera. En la actualidad, el Parque Lerdo, como comúnmente se le conoce, sigue siendo de los más bellos remansos de la ciudad de Chihuahua. En virtud de lo anterior, ¿cómo es posible que las autoridades proyecten semejantes barbaridades, que no se den cuenta que el Parque Lerdo no es solo uno de los pocos pulmones de la ciudad, sino que es espacio recreativo de suma importancia para las familias chihuahuenses, donde suelen acudir a divertirse y ejercitarse? Si realmente la actual administración municipal quiere ayudar al pueblo de Chihuahua, que diseñe y proyecte un drenaje pluvial que tanta falta hace y que en realidad es sumamente necesario y urgente para las y los chihuahuenses. Así pues, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estima de enorme trascendencia que los parques públicos de nuestro municipio estén habilitados, que sean cómodos y seguros para que puedan pasar un rato agradable en compañía de su familia o amigos y no se destruyan como hoy se pretende por la Presidencia Municipal de Chihuahua. En base a lo anterior, el Partido Acción Nacional, comprometido con la sociedad, como lo ha demostrado en diferentes ocasiones, no se limita a la cómoda calidad de espectador y se manifiesta por este conducto para exigir de manera enérgica a las autoridades municipales la atención a un reclamo de la población de Chihuahua, para que se abstenga de concretar dicho proyecto y por ende se atienda satisfactoriamente todos los parques y espacios recreativos del municipio, a fin de que la comunidad pueda contar con espacios públicos dignos en nuestra ciudad. Por último, y con el ánimo de evitar sorpresas o decisiones unilaterales en detrimento de las familias chihuahuenses, se propone que el Instituto Chihuahuense de la Cultura, de conformidad con la ley de la materia, inicie el procedimiento respectivo para declarar como patrimonio cultural nuestro querido Parque Lerdo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos señalados en el proemio del presente, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente acuerdo. Primero, la 64ª legislatura del Honorable Congreso del Estado insta al ciudadano ingeniero Javier Garfio Pacheco, presidente municipal de Chihuahua, que se abstenga de diseñar y o elaborar cualquier proyecto que incida en detrimento o menoscabo de uno de los parques emblemáticos de nuestra ciudad, el Parque Lerdo. Segundo, la 64ª legislatura solicita al Instituto Chihuahuense de la Cultura para que en el ámbito de sus facultades previstas en el artículo 15, fracción 15, en relación con el 59, ambos de la Ley de Patrimonio Cultural, inicie el procedimiento para declarar al Parque Lerdo como patrimonio cultural, dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 21 días del mes de septiembre del 2015. Atentamente, la de la voz, diputada Ana Lilia Gómez Ticón. Por su atención, muchas gracias. Sobre el tema. Gracias.
felicitar a la diputada Ana Lilia por esta exigencia al alcalde Javier Garfio para no construir este estacionamiento en el Parque Lerdo por las razones en las que ya se han descrito anteriormente. Y nada más, pues agregarle que no podemos como administración pública estar sumando error tras error, ocurrencia tras ocurrencia. Hay un grave problema, no nada más en el centro de la ciudad, sino en toda la ciudad, sobre estacionamientos públicos y sobre movilidad urbana, sobre el transporte público, y esto no se va a arreglar nada más con un estacionamiento de 3 pisos, sino que tiene que, por beneficio de todos los chihuahuenses, preocuparse por los chihuahuenses y pues realmente analizar y diagnosticar en dónde es el mejor lugar para llevar a cabo este estacionamiento, y no nada más el estacionamiento, sino todo el sistema de transporte público que va a la par de alguna u otra forma con los automovilistas que llegan al centro de la ciudad. Es cuanto, y si me permite sumarme, diputada. Gracias. Gracias, diputadas. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Javier Mendoza. Muy buenos días. Buenos días a mis compañeros diputados, medios de comunicación. El presente es un posicionamiento de la Revolución Democrática. Dadas las fechas, comentarles, este año, en 2015, se festeja el 50 aniversario del hecho del asalto al cuartel de Madera, el 23 de septiembre de 1965. Son 50 años que se van a cumplir el día 23 de septiembre de este año. Comentarles la madrugada del 23 de septiembre de 1965, un grupo de jóvenes encabezados por el doctor en Medicina Humana y profesor normalista Pablo Gómez Ramírez y el profesor Arturo Gamiz García, junto con Rafael Martínez Valdivia, Salomón Gaitán Aguirre, Emilio Gamiz García, Miguel Quiñones Pedrosa y Antonio Escobar Gaitán, asaltaron el cuartel de Madera, que daba albergue a 120 soldados del Ejército Nacional. El 15 de marzo de 1973, en honor a los caídos en la toma, en nombre de la Liga Comunista 23 de septiembre, y en forma por demás obsesiva, y es combatida por todos los poderes judiciales, incluyendo al ejército, el cual los combatió como si fueran cualquier tipo de delincuentes. En 1968, en la Sierra de Guerrero y Michoacán, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez formaron el comando denominado el PALA, el Partido de los Pobres, y el IDP, Izquierda Democrática Popular, cuyo lema era: prefiero morir con la cara al sol que siempre teniendo el rostro agachado en la sombra. Para algunos, el asalto del cuartel de Madera por parte de un puñado de combatientes, 13 solamente, hoy hace 50 años, pudiera ser una locura, un error táctico. Sin embargo, para muchos fue un paso inevitable ante la represión que sufrió el movimiento reivindicador de tierras en el norte del estado de Chihuahua, y marcó el resurgimiento de la primera guerrilla socialista de México post-revolucionario. El sábado pasado se presentó la obra Mujeres al Alba, conmemorando el 50 años del asalto al cuartel de Madera, en el Teatro de la Cámara Fernando Saavedra, basado en el libro del mismo nombre del escritor Carlos Montemayor. También esta representación de varios libros durante toda la semana en Madera, el día 23, se representará la obra Mujeres de Alba en el Panteón Municipal. El jueves será presentado un recital musical en el Auditorio de Bellas Artes de la UASH, y de manera simultánea durante toda la semana se realizarán jornadas por las memorias subalternas, movimientos armados y violencia del Estado de México en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Para muchos, el hecho del asalto del cuartel de Madera fue el inicio de la izquierda en México. Para nosotros es fundamental el no dejar pasar por alto esta fecha, resaltarla. Comentarles que el pasado 18 de enero mi compañera, entonces coordinadora, Hortensia Aragón Castillo, presentó una iniciativa de decreto a efecto de que se plasme en el muro del Honorable Congreso del Estado la leyenda en letras de oro Mártires de Madera 1965. Hemos avanzado bastante en este tema, pero comentarles el 23 de septiembre se cumplen 50 años de lo que por mucho pudiera ser el inicio de la izquierda en todo México. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Esta presidencia recibe los asuntos planteados y solicita a la diputada secretaria le otorgue el trámite correspondiente y permanezca atenta a su seguimiento, informando en su oportunidad de esta presidencia.
Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, citándose con esta misma fecha a las 12 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, con el propósito de desahogar los trabajos del 11º periodo extraordinario de sesiones. Asimismo, se cita para la próxima, que se celebrará el próximo lunes 28 de septiembre del año en curso, a las 11 horas en la Sala Morelos de este Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión semanaria de la Diputación Permanente. Muchas gracias, señoras y señores diputados.